Los que han olvidado la ley de vida de Dios. Con este título, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Cuando miramos la historia del huerto del Edén, podemos concluir que el pecado de Adán y Eva comenzó cuando olvidaron la ley de Dios. Ya fuera por la tentación o por otras razones, olvidaron la ley de Dios que decía: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto los llevó al pecado, convirtiéndose en personas desafortunadas. Tomémonos un momento para pensar en todas las personas que viven hoy en día en este mundo. ¿Cuál es la razón más importante por la que el juicio final vendrá sobre este mundo? Es porque toda la humanidad ha olvidado la ley de Dios mientras vive en esta tierra. Como no viven de acuerdo con las enseñanzas de la ley de Dios, ni siguen sus decretos, han llegado a una situación inevitable en la que el juicio vendrá sobre este mundo. Somos las almas que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojadas a la tierra. Se nos da una breve vida en esta tierra, la ciudad de refugio, para recibir de Dios el perdón de todos nuestros pecados y transgresiones. Podemos decir que este es el estado de la humanidad que vive en este mundo. Por lo tanto, sobre todo, nunca debemos olvidar los decretos, reglas y leyes de Dios. Una de las razones más importantes por las que cometimos pecados contra Dios en el cielo fue porque olvidamos la ley de Dios. En la aldea global hay muchas iglesias como la arena del mar y hay muchas personas que dicen creer en Dios. Sin embargo, han olvidado la ley de Dios. Han olvidado qué día es el día de reposo y si deben guardar o no la fiesta de vida de Dios. Como viven sin saber esto, el profeta Isaías escribe que Dios vaciará la tierra y la desnudará y que trastornará su faz, porque el pueblo ha olvidado su pacto sempiterno, los decretos, los estatutos y las leyes de Dios. Está profetizado que la humanidad traerá sobre sí misma sus propias consecuencias. Hay muchas iglesias, pero debemos examinar si recuerdan y siguen o no los decretos, reglas y leyes de Dios. Así es como podemos medir nuestra fe en Dios. Hoy, veamos el libro de Oseas, capítulo 4, y tomémonos un tiempo para confirmar que nunca debemos olvidar los decretos, reglas y leyes de Dios. Abramos el capítulo 4 de Oseas. Veamos Oseas, capítulo 4, versículo 6. En el capítulo 4, versículo 6, Dios dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste...» ¿Qué olvidaron? La ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. En Oseas capítulo 4, versículo 6, está escrito que han olvidado la ley de Dios. De hecho, numerosas personas de todo el mundo han olvidado la ley de Dios. ¿El culto dominical es la ley de Dios? ¿La Navidad es la ley de Dios? Ni siquiera pueden discernir esto. Abolieron todas las leyes de vida que Dios nos dio y las han olvidado. Dado que este es su estado actual, están en una situación lamentable en la que su fe no se considera como verdadera. Veamos el capítulo 8 de Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 8. Veamos la petición de Dios de que nunca olvidemos sus palabras, decretos, reglas y leyes. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 está escrito: cuídate, ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Los mandamientos, decretos y estatutos se pueden resumir como las leyes de Dios. La Biblia nos advierte que siempre tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios. En la Biblia está profetizado que si olvidamos o no guardamos las leyes de Dios, se producirá un resultado desafortunado. Dios ha establecido sus decretos, reglas y leyes para darnos bendiciones. Sin embargo, hoy en día, innumerables iglesias a nuestro alrededor han olvidado el día de reposo, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. En cambio, guardan el culto dominical y celebran la Navidad u otras fiestas que los humanos crearon arbitrariamente. En este sentido, cuando miramos la historia de David, el antepasado de la fe, a medida que se acercaba el tiempo de su muerte, le hizo una petición a su hijo Salomón. David le dijo a Salomón, como su última voluntad: nunca debes olvidar la ley de Dios. Esta escena está escrita en Primero de Reyes, capítulo 2. Además, cuando Moisés le confió a Josué la autoridad para guiar a los israelitas, le hizo la misma petición: nunca debes olvidar la ley de Dios. Está escrito que cada vez que olvidemos la ley de Dios, en cualquier época, a partir de ese momento, nos sobrevendrán las desgracias. Vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, está escrito: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está escrito que si observamos completamente las leyes, las reglas y todos los mandamientos de Dios, nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Continuemos con el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si obedecemos fielmente las leyes de Dios, todo lo que hagamos prosperará, porque Dios nos bendice. Pasemos al versículo 15. ¿Qué consecuencias habrá si olvidamos la ley de Dios? Capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿el qué? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. La ley de Dios contiene muchas bendiciones. Sin embargo, las personas olvidan las leyes de Dios, por lo que no creen ni reciben al Salvador.
Está escrito, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dios dice con gran pesar que si olvidamos sus leyes, el resultado será completamente opuesto al de las bendiciones y esto sucederá a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en la aldea global, donde hay 8.000 millones de habitantes, solo unas pocas personas recuerdan las leyes de Dios y las guardan, tal y como está profetizado en Mateo, capítulo 7. En comparación con la población mundial de 8.000 millones, su número es una fracción muy pequeña. Por eso la Biblia nos enseña, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la hallan. La Biblia también nos dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Hoy podemos confirmar el resultado de aquellos que han olvidado la ley de Dios y de aquellos que la han recordado leyendo Deuteronomio capítulo 28. Además, mirando la historia de los reyes de Israel y Judá durante sus reinados, podemos ver el caso de Ezequías, el rey de Judá. Judá había olvidado por completo la ley de Dios, pero Ezequías se dio cuenta de que celebrar la Pascua en el día 14 de Nisán es el mandamiento de Dios, pero no la hemos guardado. De esta manera, recordó y guardó la ley de Dios. Como resultado, se convirtió en un rey que recibió abundante gracia y favor de Dios, ¿no es así? Cuando siguió los decretos, reglas y leyes de Dios, su situación cambió. Dios permitió que fuera bendito en su entrar y en su salir. En esta última época, muchas personas tienen fe en Dios y esperan recibir bendiciones, obtener la vida eterna y entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, no hacen ningún esfuerzo por conocer los decretos, reglas y leyes que Dios ha dado a la humanidad. Veamos lo que Dios dirá a estas personas. Vayamos a Mateo, capítulo 7. Todos desean ir al reino de los cielos, pero no hacen correctamente la voluntad de Dios, ni siguen el camino que les ha enseñado. Se encuentran en una situación muy lamentable. Veamos el capítulo 7 de Mateo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En la época del Padre, Dios estableció la ley de salvación para que el pueblo de esa época se salvara. En la época del Hijo, Dios proclamó la ley de la salvación para que el pueblo de esa época se salvara. La época en la que vivimos ahora no es la época del Padre ni la época del Hijo, sino la época del Espíritu Santo. En la época del Espíritu Santo, Dios ha venido a esta tierra para restaurar y proclamar la verdad del nuevo pacto. Quiere que toda la humanidad obedezca y guarde sus decretos, reglas y leyes. En Mateo capítulo 7 está escrito que los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde ha grabado Dios su voluntad? Dios ha grabado su voluntad en la ley de cada época. Sigamos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué hacen estas personas? Hacen la maldad. En otras palabras, violan las leyes de Dios. El acto de violar las leyes de Dios es la maldad. Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final,
El eterno reino de los cielos será de aquellos que guarden los decretos, reglas y leyes de Dios, creyendo firmemente que es nuestro Dios quien los estableció. Entonces pensemos en el día de reposo que guardamos hoy. En los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿cómo lo expresa Dios? ¿Qué dice Dios sobre el día de reposo? ¿Acaso dice, olvídate de esto, no es necesario que lo guardes? Nos advierte, acuérdate del día de reposo. Acordarse significa no olvidar, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la palabra de Dios, escrita en Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿No es esto ya suficiente para confirmar si el mundo entero recuerda o ha olvidado la ley de Dios? ¿Cómo es? ¿La recuerdan o la han olvidado? No recuerdan nada, ni siquiera el día de reposo. Han olvidado todo. Por lo tanto, es semejante a los días del rey Josías y el rey Ezequías. Siempre que el pueblo olvida la ley de Dios, ¿a quién adoran? Adoran todo tipo de ídolos. Aunque adoran a los demonios, creen erróneamente que están adorando a Dios. Hoy en día, existen numerosas iglesias a nuestro alrededor. Aunque dicen creer en Dios con su boca, observan los decretos, reglas y leyes que Dios estableció para la humanidad. Han olvidado todos los decretos, reglas y leyes de Dios. No recuerdan nada. Por eso, Dios dijo que juzgará al mundo con su ley en el día del juicio. Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 está escrito: «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego». ¿Cuándo se manifestará en llama de fuego? En el último día, el día del juicio. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no conocen a Dios Padre y Dios Madre. ¿Qué más? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué pacto es el Evangelio? Es el nuevo pacto. Aunque Dios nos ha enseñado muchas veces en la Biblia sobre el nuevo pacto, estas personas han olvidado todas sus palabras. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final de los que no obedecen el Evangelio? Los cuales sufrirán, ¿el qué? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy en día hay muchas personas a nuestro alrededor que han olvidado la ley de Dios. Por eso necesitamos enseñarles el día de reposo y la Pascua. ¿Quién restauró y nos enseñó el día de reposo y la Pascua? Debemos darles la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién estableció las leyes? Dios estableció tanto la ley del nuevo pacto como la ley del antiguo pacto. Entonces, si no guardan la ley, ¿cómo están tratando a Dios? Podemos deducir que ignoran a Dios y tratan sus palabras con desprecio. Si creemos en Dios, ¿debemos tomar a la ligera sus decretos, reglas y leyes? Según el capítulo 4 de Miqueas, ¿de dónde saldrá la ley en los últimos días? Está profetizado que la ley será proclamada y establecida en Sión, donde Dios habita. Según Isaías capítulo 33, ¿quién es Jehová? Él es nuestro legislador. En otras palabras, Dios es quien establece la ley. Dios estableció los decretos, reglas y leyes del nuevo pacto.
No debemos guardar el culto los sábados solo porque sea el día de reposo. Debemos conocer a aquel que estableció el día de reposo. ¿No es el mandamiento de Dios la ley del nuevo pacto que guardamos hoy? Ya que Dios estableció la ley, debemos guardarla y obedecerla. Si el día de reposo y la Pascua no fueran el mandamiento de Dios, no tendría sentido celebrarlo. Vayamos al capítulo 33 de Isaías. Veamos Isaías capítulo 33, versículo 20. Mira, Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí, es decir, en Sión, será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Es decir, Jehová establece la ley. La razón por la que la ley es importante para nosotros es porque Dios la estableció. ¿No es verdad? ¿En quién creemos? No creemos en la ley misma. La ley es importante para nosotros porque creemos en Dios que la estableció. Es porque la ley proviene de Dios y es lo que nos ha mandado. Si nos concentramos solo en la ley misma, ignorando a Dios, nuestra fe no tendrá sentido, nunca podrá ser exitosa. Por lo tanto, la dirección de nuestra fe siempre debe ser hacia Dios que estableció la ley. Está escrito en Deuteronomio capítulo 28 que si guardamos todos los decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos dio, benditos seremos en nuestro entrar y en nuestro salir. Pero, ¿y si no los guardamos? La maldición siempre nos seguirá. Está escrito, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Hermanos, debemos recordar las palabras de Isaías capítulo 33. ¿Quién es Jehová para nosotros? Dios es nuestro legislador. En la época del Padre, Dios Jehová estableció la ley. En la época del Hijo, ¿quién estableció la ley del nuevo pacto? Según Lucas capítulo 22, versículo 7, Jesucristo estableció la ley del nuevo pacto. En la época del Espíritu Santo, la ley del nuevo pacto, que había sido destruida, fue restaurada del reinado de David de 37 años. El nuevo pacto que predicó Jesús durante 3 años en su primera venida debe ser restaurado en su segunda venida para que podamos guardarlo en la última época, la época del Espíritu Santo. Dios mismo debe venir a esta tierra por segunda vez y restablecer otra vez el nuevo pacto. Dios estableció este pacto y nadie más puede hacerlo. No importa cuántos eruditos analicen cada palabra de la Biblia, nunca podrán entender la ley de la verdad del nuevo pacto. Sin embargo, Dios nos ha permitido conocer y celebrar la ley del nuevo pacto, la ley de vida de Dios que toda la humanidad ha olvidado durante mucho tiempo. Hoy, pensemos en el Padre y la Madre que establecieron la ley y tengamos convicción de que iremos al reino de los cielos. Recordando las palabras de Cristo que dijo, «El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos», nunca perdamos la confianza en la ley del nuevo pacto que Dios nos concedió. Nunca debemos olvidar la bendición de Dios, sino agradecerle. Veamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 1 está escrito, «En los postreros tiempos, ¿no son los últimos días la época del Espíritu Santo? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes,
y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, es decir, nos enseñará la verdad. ¿Qué hará Dios? Nos enseñará en sus caminos y debemos andar por sus veredas. Esto es la ley de vida que Dios nos dará en la época del Espíritu Santo, ¿verdad? Y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde saldrá la ley en los últimos días? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De esta manera, de Sión ha salido la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, respecto a la ley de vida que Dios ha proclamado en los últimos días, ¿qué debemos hacer? Sería correcto pensar: ¿puedo olvidar la ley y omitir algunas partes según el caso? O, ya que mi situación es así, ¿puedo omitir algunas partes de la ley? No, no debemos. Ya que la ley es indispensable en el mundo espiritual invisible, Dios ha preparado todos los caminos en su ley, a través de los cuales podemos ser benditos en nuestro entrar y en nuestro salir. No debemos entender la ley como una ley en sí misma, sino aquel que la estableció. Hoy, pensemos detenidamente: ¿quién nos ha dado esta ley? De modo que recordemos la gracia, la bendición y el amor de Dios contenidos en ella, mientras guardamos el día de reposo, los tiempos de oración y las 7 fiestas de 3 tiempos. Una vez más, me gustaría pedirles a todos que nunca olviden el amor de Dios contenido en sus mandamientos. Somos verdaderamente bienaventurados. Dios ha establecido todo el sistema del universo para que podamos ser bendecidos en nuestro entrar y en nuestro salir. Ya que Dios ha ordenado todo para su pueblo que será salvo, espero que sigamos su camino y recibamos grandes bendiciones. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.